Bueno, tengan muy buenos días y agradeciendo su presencia, porque prácticamente este es un proyecto que la idea es concientizar prácticamente de lo que es una patología que creo que nosotros estamos un poco atrasados en lo que es la información. Hay un plan prácticamente para el 2030 de erradicación de hepatitis C, y lo que nosotros estamos intentando es que ustedes como médicos de primer contacto identifiquen cuáles son los pacientes que podrían tener este tipo de patología. Ya está viendo lo que mencionó el doctor Padilla, es algo muy frecuente a nivel mundial. Centroamérica como tal no hay datos, pero sí yo les voy a mostrar un poco, aparte como les mencionó el doctor Padilla, datos de una tesis de un residente de medicina interna acerca de la prevalencia más o menos de lo que es la hepatitis C. Entonces se considera que es una infección relativamente de no muy larga data. Ya les había mencionado el doctor Padilla que es la causa más frecuente de infección transmitida por la contaminación de sangre o sus derivados, ¿ya? En todo el mundo, aproximadamente 71 millones de personas la tienen, y si nos vamos en porcentajes de población, depende del país, por lo menos en Latinoamérica, México tiene el 0.91% de su población con hepatitis C, y hay países que tienen alta prevalencia como lo que es Egipto y España, que anda arriba del 1%. Si se ponen a tomar en cuenta, esto no varía. Colombia, Brasil, Chile, Argentina y México, que son países latinoamericanos, el comportamiento es parecido. Hagan cuenta cuántos salvadoreños somos, y si tuviera el 0.9% de la población, pues es un volumen de pacientes que anda con la infección y que muchas veces pues no lo saben, y generalmente nosotros los vemos ya cuando tienen cirrosis o sus complicaciones. Entonces es responsable del mayor número de hepatitis crónica y de cáncer de hígado. Esto es muy frecuente, que llegan pacientes con hepatocarcinoma. Pues yo estoy en el Seguro Social, en el departamento de gastroenterología, y nos piden interconsultas por hepatocarcinoma. Entonces nosotros les pedimos anticuerpos de hepatitis B y C, y la respuesta de la persona era: ¿para qué si no se va a hacer ningún procedimiento quirúrgico? Entonces, ¿qué es lo que tenía el paciente? Tenía una hepatitis B crónica que nunca se le dio tratamiento y progresó de cirrosis mucho más rápido por las características del virus B a un hepatocarcinoma. Entonces la hepatitis C también tiene un comportamiento más lento que lo que es el virus B, pero también puede llevar a lo que es un cáncer primario de hígado, específicamente un hepatocarcinoma. Y es la indicación más frecuente para trasplante de hígado en todo el mundo. No es alcohol, no es hígado graso, ¿ya?, sino que es una infección crónica por hepatitis C. En nuestro medio es muy frecuente que lleguen pacientes con hígado graso y que han evolucionado rápidamente a lo que es cirrosis, ¿verdad? Pero el problema es que cuando se identifican o se trata de hacer tamizaje de hepatitis B y C, pues ahí estamos. A veces les salen positivos, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, en muchos países de Latinoamérica no se reporta en una forma adecuada, y esto es por desconocimiento de la enfermedad. Y esta es la razón por la que se han iniciado estas charlas que les mencioné, para que se conozcan, y no es tanto, es desconocimiento en general a todo nivel. Estamos hablando hasta de especialistas, ya, porque mucha gente menciona que no existe la hepatitis C en el país. Entonces, pero tiene que ver a que no se ha hecho un programa o un proyecto, por lo menos para poderlo identificar. Y parte de eso, esto ha cambiado quizás en los últimos 5 o 6 años, y tiene que ver mucho con la nueva generación que vienen de gastroenterólogos. Entonces, más de la mitad de los pacientes desconocen que tienen la enfermedad, ¿ya? Es decir, hay muchos pacientes que pueden tener alteración de las pruebas hepáticas y les hacen un ultrasonido y les mencionan hígado graso por ultrasonido, y les dicen: usted tiene alteradas las transaminasas porque tiene hígado graso. Pero en ningún momento se identifican otras causas. Estos pacientes no se van a poner amarillos, ictéricos, como una hepatitis A. Es contrario, ya pueden tener alteración de las transaminasas y no van a llegar a valores de 150 o 200, pueden andar entre 50 o 150. No van a tener un patrón muy marcado de inflamación, porque son crónicas, no es como el cuadro agudo. Entonces, el 20% de los pacientes padecen de hepatitis aguda sintomática, es decir, los pacientes que llegan con un tinte ictérico, ¿ya? Pero el otro 80-85% pues va a preversar lo que es hepatitis crónica,
Es decir, el paciente no puede tener una manifestación y después de 6 meses pues va a estar ahí replicando. Se asocia a manifestaciones extraintestinales. Hace como un par de meses se diagnosticó un paciente con hepatitis C, también de la Seguridad Social. Este paciente se diagnosticó en lo privado y tenía años de que lo estaban viendo por una neutropenia. Ya se le identificaron anticuerpos de hepatitis C positivos y los antígenos de superficie de hepatitis B pues fueron negativos. La paciente ya está en tratamiento y tengo entendido que está en seguimiento a nivel de lo que es la Seguridad Social. Entonces, para que tengan idea, hay manifestaciones extraintestinales que no necesariamente, y ese es otro tema aparte, pues la hepatitis C puede tener manifestaciones extraintestinales, sea en piel, hematológicas, y no necesariamente llegar a lo que son trombocitopenia. ¿Y cuál es el principal objetivo de la terapia antiviral? La erradicación viral. Lógicamente, ¿qué es lo que se busca cuando un paciente se le inicia tratamiento con hepatitis C? Es esto, que a las 12 semanas después de finalizar el tratamiento tenga una respuesta viral sostenida, es decir, que el paciente se cure. Los anticuerpos no les van a desaparecer, pero por lo menos ya no va a replicar y ya no vamos a evitar que el paciente progrese a lo que es una hepatopatía crónica. Siempre de la historia, es una enfermedad que se identificó los anticuerpos en 1989. Entre 1975 y 1989 las personas que en Latinoamérica que más hablan de hepatitis C son un par de mexicanos. Uno tiene una publicación en el New England, que es David Kersenovich, que es judío, ¿ya? Y Enrique Wolbert. Entonces ellos investigaron que habían pacientes para el 75 y al escucharlos a ellos cuando hablan de que tenían alteración de las transaminasas, ya existía el antígeno de superficie de hepatitis B, ya podían diagnosticar la hepatitis A, pero tenía un comportamiento completamente diferente. Entonces, toda la década de los 80 y con todo lo que tiene que ver el VIH, pues se logra identificar en 1989 lo que es el anticuerpo de hepatitis C, y con eso los primeros tratamientos, que ya más adelante les voy a mostrar cómo es la evolución de los mismos. Entonces, en 1989 se describe lo que son los anticuerpos de hepatitis C para hacer el diagnóstico, y para el 2019 pues ya se define que existe la curación para lo que es la hepatitis C con las nuevas moléculas que existen. Para 1989, con el tratamiento que existía, que era el interferón estándar, la curación era aproximadamente del 6%. ¿Ya? En el 2010, prácticamente estamos hablando que en 1989, luego al interferón estándar se agrega el PEG interferón, luego se agrega otra molécula, pero las tasas de curación eran aproximadamente el 20-30%. En el 2010 aparecen unas nuevas moléculas que se agregaban a lo que es el tratamiento convencional de hepatitis C. Sí aumentó la efectividad del tratamiento. El problema es que cuando estos pacientes se les agregaba la molécula daban efectos secundarios severos, y eso fue la causa por la que se descontinuaron. Les daba anemia severa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que el paciente se ingresaba. Yo por lo menos tuve la oportunidad de ver las primeras moléculas que se utilizaron en el 2010, y cuando uno se forma en hospitales de investigación, los proyectos se inician antes. O sea, las farmacéuticas llegan con el interés de probar las moléculas y se ve la evolución. Son protocolos de estudio. Ya el paciente se autoriza que se le inicie el medicamento, y lógicamente ahí se vieron los efectos secundarios, específicamente era la anemia. Entonces se hizo que se suspendiera, pero sí fue como un adelanto de lo que viene de las moléculas actuales. Entonces, para el 2019, cualquier medicamento para el tratamiento de hepatitis C tiene que tener una tasa de éxito arriba del 90%. Si lo comparamos, 1989 al 2019, saquen cuentas, estamos hablando que más o menos 20, 25, 30 años pues ha cambiado lo que es la evolución de la hepatitis C. Y el plan para el 2030 es erradicarlo. Y ahí es donde entramos nosotros, como se consideran que somos zonas en las que no hay información. Ya estamos quizás al nivel de África, que no somos parecidos en muchas cosas pues, pero el problema es que sí hay que investigar si existe la enfermedad, porque de existir existe, porque andan casos, y lógicamente tratar de erradicarlos.
contrario a lo que es la hepatitis B, la idea es curar, ¿ya? Que el paciente sí iba a tener de por vida los anticuerpos positivos de hepatitis C, pero es evitar que produzca o que progrese a lo que es fibrosis, que llegue una hepatopatía crónica, que llegue a las complicaciones de cirrosis. Pues todos aquí hemos visto las complicaciones: ascitis, sangrado de tubo digestivo, falla renal, encefalopatía, hipertensión pulmonar, que ya no se miran mucho a nivel de primer nivel, sino que pueden ser el hepatocarcinoma. Entonces, para diciembre de 2013 se define el sofosbuvir, que aparece como un medicamento. En el New York Times aparece que es the $1,000 pill, costaba aproximadamente $1,000 la pastilla. E incluso aparecen caricaturas en las que a un paciente se le cae una pastilla en el baño, pues, y sale llorando. Pues el precio que tiene la pastilla, pues el medicamento. Y entonces para esa época empezaron una serie de los pacientes que tenían hepatitis C, pues lógicamente hay muchos que no tenían acceso para lo que es el tratamiento por el precio. Pues específicamente si hablamos en la seguridad social, o por lo menos los sistemas de salud, sean de Europa, por lo menos son muy diferentes a los que son en Estados Unidos, y eso generaba una serie de quejas por este tipo de pacientes. Se considera que el sofosbuvir es la columna vertebral del tratamiento actual, es decir, estamos de este medicamento más otro más, ¿ya? Y con eso lograr el éxito en lo que es la respuesta al tratamiento. Esta es la historia de lo que es el tratamiento de hepatitis C. Estamos hablando del interferón estándar, que entre 1989 al 96, 97, si no me equivoco, tenía una tasa de éxito del 7 al 11%. Luego se agregó la ribavirina, con todos los efectos secundarios que lleva la ribavirina, que aumentó del 28 a 31. Yo prácticamente conocí el éxito en el 42 al 46%, que se ocupaba interferón pegilado más ribavirina, y que el paciente no se llegaba al 49, 50%, estábamos hablando del genotipo 1. Luego vinieron las moléculas nuevas, que aumentó a un 67 o 75%, y el 2013 a la fecha, pues si se fijan, va aumentando, ¿verdad? Estamos hablando que ahorita la tasa de éxito del tratamiento es del 93 a un 100%. Entonces, ¿cuáles son las estrategias actuales del tratamiento? Con la introducción de los antivirales de acción directa, revolucionó el tratamiento de la hepatitis C. Ya no se estaba usando interferón pegilado más ribavirina. La ribavirina daba anemias hemolíticas, el interferón pegilado daba una serie de efectos secundarios. Los pacientes se tenían que monitorizar cada 4 semanas. Había una línea telefónica en la cual el paciente se le llamaba para ver, bueno, habían personas que se encargaban de eso, de llamarles cómo se sentían, daba una serie de efectos secundarios, se les iniciaba el tratamiento, a los pacientes se les daba una libreta donde ellos anotaban todos los efectos secundarios que les daba el medicamento. El problema era que la tasa de suspensión del tratamiento era alta, y habían 2 tipos de interferones, pues entonces cada una tenía sus diferentes estrategias para darle seguimiento a ese tipo de pacientes, ¿ya? Entonces la terapia antiviral actual es la combinación de 2 moléculas con 2 diferentes mecanismos de acción. Como les mencionaba, el sofosbuvir es como que la columna vertebral del tratamiento, tiene que ver con la replicación viral, y hay 2 cadenas, pues los inhibidores de la NS5A y los de la NS3/4 proteasa. Entonces, sofosbuvir con estos inhibidores ledipasvir o velpatasvir, pues si hay disponible en el país, ¿verdad? Entonces, para que sepamos, más adelante les voy a mencionar rápidamente lo que son los esquemas, pero sí hay. ¿De qué depende el tratamiento? Ya el doctor Padilla les mencionó, a nivel mundial hay 7 genotipos de hepatitis C. Y según el genotipo, así es el tratamiento. El más frecuente en Latinoamérica, como les mencionó el doctor Padilla, es 1A. Y depende del lugar, 1A, 1B. Son los pacientes que se tardaban más en dar la respuesta con el tratamiento convencional. No alcanzaban ni el 50% de éxito. ¿Cuál es la diferencia con los tratamientos de antes? El tratamiento depende si el paciente ya tiene cirrosis o no. Antes, si el paciente tenía una hepatopatía crónica avanzada, pues no era candidato. Y eso también les queda, pues un paciente que tiene diagnóstico de hepatopatía crónica
como tal no significa que se va a morir, porque muchos pacientes con un buen cuidado pueden tener 10, 15 años antes de la primera complicación, que es ascitis, y ascitis identificada por ultrasonido. No el típico paciente que llega a los hospitales de tercer nivel con edema, ascitis a tensión. Estamos hablando de pacientes que andan caminando y que muchas veces los operan, le hacen la cirugía laparoscópica, les quitan la vesícula y ven que tienen el hígado macronodular. Y les toman biopsia, y esa es la otra, que los cirujanos le toman biopsia. Y el diagnóstico dice que tiene ya puentes de colágena compatibles con cirrosis hepática. El diagnóstico de cirrosis es histológico. Y ahí por eso incluso se han hecho cambios con definir a un paciente o cirrosis o hepatopatía crónica avanzada para que el paciente no se asuste, pues. Y tratamientos previos. Muchos de los pacientes que están actualmente en tratamiento con las nuevas moléculas pues ya tienen historia de tratamientos actuales. Ya y recibieron interferón, recibieron ribavirina, recibieron otros antivirales de acción directa, los suspendieron por efectos secundarios, los suspendieron porque tenían tratamiento a nivel institucional y se quedaban sin tratamiento, y ese es el otro problema, pues, que una vez se le inicia el tratamiento pues no se vaya a suspender. Y esto de que a veces hay o a veces no, pues depende de la institución. Yo les hablo específicamente de la seguridad social, que por lo menos yo no tengo ni experiencia cómo está en el sistema nacional, específicamente del ministerio, ¿verdad? Cómo están sus tratamientos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de los antivirales de acción directa? Que tienen respuesta viral sostenida por arriba del 95%. Si lo comparamos con 1989, pues lógicamente a los pacientes se les puede decir que se pueden curar. ¿Cuáles son las ventajas de los nuevos tratamientos? Antes eran 48 semanas de tratamiento con inyecciones, ¿ya? Incluso se podían alargar hasta 72 si el paciente no se lograba disminuir logaritmos de carga viral, más o menos a la semana 24, y de eso se variaba si se le aumentaba hasta 72 semanas. Imagínense un paciente que tendría que estar 72 semanas con tratamiento, tomando un medicamento que le podía dar anemia hemolítica, sabiendo que la inyección le iba a dar todos los efectos secundarios habidos y por haber, 72 semanas. Entonces estamos hablando que actualmente son 12 semanas y con terapia oral. Ya no son inyecciones, no son tratamientos en los cuales pues, el paciente hasta tiene que ver, hasta hacían celulitis en el sitio de inyección de la medicina. Como les mencionaba, también el paciente lo tolera porque es oral y ya no se contraindica. Antes un paciente que tenía, les menciono, hepatopatía crónica avanzada, pues no se le daba tratamiento. Y se trataba de determinar que se lograra compensar. Muy difícil en nuestro medio, ¿verdad? Y también las comorbilidades. Hay pacientes que tienen coinfecciones, hepatitis B, VIH, son cardiopatías isquémicos, pueden tener diabetes mellitus, entonces no contraindican el que es el tratamiento. Y lógicamente hay que ser bien selectivos a la hora de iniciarlo. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de tratamiento? Ya más o menos el doctor Padilla les había dicho cuáles son. Estas son según la revista Gastroenterología Mexicana. Yo estaba viendo estudios de Latinoamérica y estaba viendo estudios de Colombia, de Chile, y más o menos la casuística de ellos andaba más o menos entre 100 a 150 pacientes en un periodo de 5 años. Donde yo me formé, que era un hospital de cuarto nivel, porque no era tercer nivel, sino que era de cuarto, era un hospital de investigación. Lógicamente, se trataban anual de 100 a 150 pacientes con hepatitis C, anuales. Y por una revisión de casos estábamos hablando que se habían tratado en un lapso de 10 años más de 2.000 pacientes. Entonces ahí se miraban específicamente todas las complicaciones de los pacientes que estaban en tratamiento, de todo. Se ingresaban por neutropenias severas, efectos secundarios adversos por el interferón. Entonces, como les mencionaba, es una patología que es, aunque no lo parezca, es más frecuente y tiene que ver mucho que ver con lo que es la educación, y específicamente lo que se está haciendo ahorita, incluso en países de segundo mundo, es los médicos de primer contacto, porque nosotros como especialistas no los vemos. Hay muchos médicos, o muchos de ustedes están en unidades periféricas, en unidades de salud, en clínicas empresariales. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de tratamiento? Se debe considerar para tratamiento a todo paciente con infección crónica por hepatitis C, haya o no ha sido tratado previamente.
¿ya? Los pacientes con fibrosis avanzada o cirrosis, Metavir, esos son scores que los envían específicamente cuando se tomaba una biopsia, porque pues en México a todos se les tomaba biopsia antes del tratamiento, no había todavía el FibroScan. El patólogo da una clasificación y según la clasificación pues así era el grado de fibrosis avanzada que tenía el paciente, ¿verdad? Se recomienda tratar de manera expedita a todos los pacientes con cirrosis hepática en etapas Child-Pugh A o B, y también deben ser tratados con urgencia pacientes que tengan en etapa Child-Pugh C. Es decir, que aquí todavía se puede tratar el paciente, se le da como que un margen de error que todavía se podría curar. El tratamiento debe ser prioritario en aquellos pacientes con alguna de las siguientes condiciones. Creo que en eso han hecho énfasis tanto el doctor Padilla como me imagino que el doctor Solano. Pacientes con infectados con hepatitis B y C, ¿ya? En estados pre y post trasplante hepático, pacientes con manifestaciones extrahepáticas, crioglobulinemia, vasculitis en piel, que sí se observan, ¿ya? Y hay pacientes que eran manejados por reumatología, incluso pensando que podría ser secundario a problemas reumatológicos y terminaban siendo infecciones por una manifestación extrahepática por hepatitis C. Y el tratamiento debe ser prioritario en aquellos individuos con riesgo de transmitirlo. Pacientes adictos, que utilicen drogas endovenosas, homosexuales, promiscuidad, varias parejas y parejas coinfectadas o personas coinfectadas. Aquí entra otro grupo, pero no lo menciona, que son los pacientes que están en hemodiálisis. ¿Ya? Son pacientes que se transfunden muchas veces con hemoderivados, están en contacto con derivados sanguíneos, entonces se les recomienda que estén de una forma regular chequeándose. ¿Ya? Y pues, como les mencionaba, existen varios genotipos. Yo voy a hacer énfasis el que es más frecuente en Latinoamérica, ¿ya? Que es el 1A. Y aquí están, pues, los mencionaba, los tratamientos que existen en nuestro medio. Y lógicamente tiene que ver, según si tienen tratamiento previo sin cirrosis, si tienen tratamiento previo con cirrosis, si hay tratamiento previo sin cirrosis o si hay tratamiento previo con cirrosis. Y puede ser sofosbuvir con ledipavir o sofosbuvir con velpatasvir. Entonces, hay disponibilidad de los dos. Y si se fijan los tiempos, pueden ir de 8 a 12 semanas. Lógicamente el problema son con los pacientes que ya han sido tratados, que se alargan más que son los tiempos de tratamiento. Aquí está para el genotipo 2, como les mencionaba, son los medicamentos que existen en nuestro medio y generalmente anda más o menos en 12 semanas. Y el genotipo 3 pues también, que anda aproximadamente en las 12 semanas y dependiendo de las características pues así va a ser el tratamiento. Esos son los medicamentos que están disponibles. Lógicamente, como les mencionaba el doctor Padilla, sí hay disponibles a nivel privado. La historia, cómo llegaron a la seguridad social, es a través de una paciente trasplantada con infección por hepatitis C y que puso una demanda. Así llegó, ¿ya? Y no llegó de la forma que pues se presentó, sino que fue a través de una demanda, pues, y progresó y se tuvo que conseguir el medicamento, que fue en su momento el Harmony. La señora es trasplantada y por ahí anda, y anda bien. Una persona muy demandante. Entonces, esta es una tesis de un par de residentes. Una está estudiando gastroenterología, que es Fabiola, y Miguel es internista. Por si los conocen, pues andan por ahí. Entonces, ellos se buscaron, si se fijan las fechas, del 2010 al 2014. El asesor fue otro internista y se apoyaron del doctor Linares y de mi persona para ver lo de los datos, porque se les tiró una idea, bueno, ¿y por qué no buscan si existe hepatitis C en el seguro? ¿Ya? Entonces ellos identificaron, estos son, como menciona el doctor Solano, el mejor lugar para identificar hepatitis C no son los bancos de sangre, ¿ya? Porque los baby boomers, que son los pacientes nacidos entre el 45 y el 65, ya no son candidatos a poder donar sangre. Les dicen que no. Si tiene un tatuaje, le dicen que no. O sea, tiene que ser el paciente que no tiene ninguna comorbilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando que para el 2012 identificaron 20 pruebas positivas con hepatitis C. Esto es solo de un hospital, del médico quirúrgico, el banco de sangre del médico quirúrgico.
Para el 2013 fueron 12 muestras positivas y para el 2014 fueron otras 12 pruebas positivas. Estamos hablando del banco de sangre, sin buscar, pacientes sanos. Estamos hablando de pacientes que se les hicieron las pruebas, que ya los vieron los del banco de sangre. Bueno, este está gordito, no va a poder transfundir. Es hipertenso, fuera. Diabético, menos. Tiene un tatuaje, adiós. ¿Ya? Entonces sí hay casos. Estamos hablando de pruebas que son anticuerpos positivos. El problema con este estudio es que los pacientes, como les presentó Padilla en esa revisión, se pierden. Andan por ahí andan. ¿Ya? ¿Cuáles eran las características de las variables? Eran más hombres. Si se fijan en el grupo de edad, los baby boomers andan aproximadamente entre 54 a 74 años. ¿Ya? Entonces son los pacientes que tienen esa edad, que por regla en Estados Unidos, si un paciente llega con esa edad y alteración, le toman anticuerpos de hepatitis C. ¿Ya? Entonces vean el grupo de edad. Si se ponen a hacer cuentas, anda prácticamente 40 a 69 años. Réstenle, son baby boomers. O sea, son pacientes que están en el grupo de edad. Ya ahí, como las pacientes que se le realizaban, muchos de los pacientes que se diagnosticaban en México, que se hacían la prueba rápida de hepatitis C, porque esa es una campaña que se hizo para buscar hepatitis C en esa época, antes que salieran las moléculas nuevas, son mujeres que durante el parto las transfundieron entre 1976 y 1987. Pregúntenle a sus mamás. Y aquí hubo una guerra, mucha gente se transfundía. ¿Ya? Entonces, para que tomen en cuenta, si se saquen números del 0.8, 0.9% de la población, si somos 5 millones, ¿cuántas personas pueden andar por ahí? Y este es importante. Ellos revisaron los datos y identifican cuáles son los factores de riesgo en los pacientes que tenían hepatitis C. Riesgo sexual, aproximadamente 31 de 2, eran 33 pacientes, no eran muchos. ¿Ya? Transfusiones, vean, prácticamente es un volumen bastante alto. Entonces, eso hay que preguntarle por regla general a un paciente que tiene alteración de las transaminasas. Como rigor es preguntarle, ¿está tomando herbolaria? Ahí pregunten medicamentos naturales, si fueron transfundidos, si toman algún tipo de medicamento especial, antibióticos o antiinflamatorios que pueden tener alteración. Si el paciente tiene antecedentes de transfusiones y fue transfundido antes, incluso las guías mexicanas de 1992 mencionan, pues se considera que es un factor de riesgo. Incluso en México hay pacientes que tienen hepatitis B, hepatitis C y VIH. Son pacientes que tienen hemofilia y que fueron transfundidos antes de 1992. Entonces, ¿cuáles son las características? No tienen muchos efectos secundarios, ¿ya? Menos del 1% de los pacientes suspenden el tratamiento y se recomienda como medida general vigilar lo que son las bilirrubinas y las transaminasas. Ahora, estos son los requerimientos supuestamente para el tratamiento. Estamos hablando para dar el tratamiento de hepatitis C, son como medidas que tiran para los países que están en este proyecto. Que el medicamento sea barato, que haya disponibilidad inmediata, lógicamente según la viremia, los regímenes de tratamiento, que haya disponibilidad, que el medicamento tenga una respuesta viral sostenida del 95%, ya interferón, pergilado, ribavirina, ya no, o sea, ya no tendría que existir en nuestro medio, y todavía se lo dan, ya. Entonces, que no tenga efectos adversos nulos y que no haya muchas interacciones, porque muchos de estos pacientes pueden tener comorbilidades o están en tratamiento con antirretrovirales también. La infraestructura, disponibilidad de tratamiento en el primer nivel de atención, que haya acceso inmediato al tratamiento, que en realidad en nuestro medio es muy difícil, ¿ya? Atención en poblaciones marginadas, ya les había mencionado los factores de riesgo, y evitar el subdiagnóstico, es decir, educar. Aquí la idea son los médicos, les repito, no es tanto el especialista, si especialista a nivel del privado, gastroenterólogos,
no llegamos ni a 40. ¿Ya? Y si nos vamos a nivel institucional, gastroenterólogos a nivel de la seguridad social no llegan a 5 o 6. Y si nos vamos al ministerio, andan 12 en Sacamil, 1 en Sacamil, 2 en San Rafael y como 3 en el Rosales. Y no hablemos de infectólogos, que son menos que nosotros, porque no llegan ni a 10. ¿Ya? Entonces, aquí no es tanto que yo lo pueda diagnosticar, sino que lo puedan ustedes identificar, que si el paciente tiene factores de riesgo, pues le pueden tomar pruebas. No todo es hepatitis A. ¿Ya? Y las políticas, pues existen, tiene que haber un plan de acción nacional, y ahí tiene que ver lo que es determinar el precio del producto. Normalmente en los países africanos, y estos son intereses creados, lógicamente hay países africanos que todavía son colonias de países europeos y tienen mucha inmigración. Nosotros llevamos enfermedad renal crónica o diabetes mellitus o hipertensión a Estados Unidos. ¿Ya? Entonces hay gente que cuando se migra de África a Europa van coinfectados. Entonces ellos lo hacen con un plan de prevención. Lo hacen que para que no se les vaya a contaminar, o sea, que no lleguen estos pacientes y queden con una comorbilidad. Entonces han hecho campañas para identificarlo en sus países colonias, y son campañas masivas, pues pruebas rápidas, anticuerpos de hepatitis C, cargas viales, para identificar al paciente, darle tratamiento y erradicarlo. Entonces, para concluir, en el tratamiento de la hepatitis por virus C, el hecho de agregar antivirales de acción directa ha cambiado las perspectivas de los pacientes con tasas de éxito del 95% a 100. ¿Ya? Y lo más importante, la tolerabilidad al tratamiento. El identificar de forma correcta a los pacientes con virus C conlleva al tratamiento y evitar el desarrollo de cirrosis o hepatopatía crónica y sus complicaciones. Y pues las principales barreras para el tratamiento se considera, eso lo mencionan muchos artículos, puede ser el precio del tratamiento, ¿ya? Y por lo mismo se recomienda una adecuada infraestructura de salud. Entonces, las políticas tienen que identificar el paciente. Por lo menos en lo personal, a mí me toca llevar pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que los medicamentos son carísimos, ¿ya? Y que tienen disponibilidad y son un volumen nada despreciable de pacientes. Por lo menos estamos hablando de la seguridad social, y se los compran y se tienen. Entonces, la meta sería educar prácticamente los médicos de primer contacto, poder tener ciertas políticas y lógicamente poder dar tratamiento. Gracias.